alerta de género, precisamente por situaciones de violencia, nos está indicando que de manera muy desafortunada se ha dejado que prosperen prácticas de abuso, prácticas de agresión, prácticas realmente intolerables que necesitamos eliminar en nuestra vida social. El hecho también de que en la vida política la participación de las mujeres no cuente con todas las condiciones que hagan posible su empoderamiento, para que ellas también contribuyan al diseño mismo de las políticas públicas, al ejercicio del poder en todos los ámbitos, es algo que tenemos que cambiar. De la misma manera, el hecho de que en los mercados de trabajo las mujeres ganen menos a pesar de hacer el mismo esfuerzo que los hombres, el hecho de que en Jalapa tengamos prácticamente el 30% de los hogares con jefatura femenina, nos está indicando pues que estamos ante un problema que necesita un cambio radical, un cambio de fondo. Este ayuntamiento está haciendo un esfuerzo para que todas estas situaciones cambien. Estamos construyendo políticas sociales para que esto sufra un cambio radical. Estamos diseñando también políticas económicas, políticas ambientales que contribuyan a que todo esto poco a poco vaya cambiando. Yo creo que con el ámbito de la participación ciudadana, el esfuerzo de todos los que de una manera o de otra nos involucramos en este proyecto, yo creo que entre todos vamos a lograr un cambio. Felicito a la síndica por haber organizado este evento y felicito también al Instituto Municipal de las Mujeres por contribuir a que esto tenga lugar. La Universidad Veracruzana es definitivamente uno de los espacios donde este tipo de políticas que contribuyan a la igualdad de género pueda prosperar. Agradezco muchísimo a los investigadores, a las investigadoras que participan en esto, para que sea posible. Yo espero y confío en que este evento se traduzca de manera inmediata en una serie de medidas, en una serie de reflexiones que nos permitan avanzar en esta política. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias, señor presidente. Antes de pasar al inicio de la presentación de la agenda, le vamos a pedir a la doctora Edith Rodríguez, directora del Instituto de Salud Pública, nos haga llegar unas palabras en nombre de la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los aquí presentes, a nuestras autoridades universitarias. Realmente creo que dentro de las funciones sustantivas de la universidad, el compromiso social debe ser preponderante. Y bueno, agradecemos al doctor Beno que haya hecho suya y haya llevado al Instituto de Salud Pública esta elaboración de la agenda, que como ustedes van a ver, es una estrategia que nos permite identificar un problema que, bueno, de todos es visto, pero nos da herramientas para hacer el análisis y solamente de esta manera podemos entrar en solución. También trae una breve reseña de lo que ha sido la evolución de las políticas que no han podido dar fruto que se esperaba y la presencia de algunos organismos que tendrían como función principal el derecho de las mujeres y que realmente no se han visto los resultados. Entonces, gracias a todos por estar aquí y gracias a nuestras autoridades por acompañarnos en esta presentación. Muchas gracias. Pues cierta estoy que la alianza entre el gobierno municipal de Jalapa y nuestra Universidad Veracruzana seguramente nos llevará no nada más en este ámbito, sino en muchos otros más, a fortalecer la vida pública de nuestro municipio y desde luego a mejorar en muchos aspectos la vida de los habitantes de Jalapa. Agradecemos muchísimo a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan en este importante trabajo, que da cuenta de nuestro compromiso para con la igualdad y que da cuenta precisamente de esta alianza tan positiva que tenemos entre nuestro ayuntamiento y la Universidad Veracruzana. Y de manera muy particular agradecemos a Radio Educación que nos acompaña transmitiendo este evento en tiempo real. Muchísimas gracias.
vamos a pedir a nuestra primera ponente, por favor, nos haga favor de presentar la metodología a Patricia Carmona Hernández. Adelante, por favor. Muchas gracias. Quizá algunas de las personas que están aquí abarrotando de este lado puedan trasladarse para allá, porque hay gente afuera también, y vamos a redistribuir un poquito para que la nave siga flotando derechito. Y a la Universidad Veracruzana por la invitación a presentar esta agenda, que es un logro colectivo. Y bueno, básicamente quiero platicarles un poco de lo que ha sido el proceso y las razones por las que este trabajo es innovador y es muy necesario en la vida pública del país y también de este municipio. Básicamente, la Agenda Suma por la Igualdad ha sido el resultado del trabajo de personas expertas en la sociedad civil y en la academia, que tenemos, iniciamos ayer la cuenta, más de 3 años en el proceso de elaborar este documento, que ven acá, lo pueden descargar. Ahorita va a salir en la presentación la página. Y ha justamente significado un diálogo, un ejercicio de construcción de consensos y pues también justamente la generación de estas propuestas que vienen contenidas en este libro, que buscan justamente cambiar la lógica de cómo suceden las cosas. Quisiera antes que nada, este trabajo tiene como antecedente una investigación realizada por el doctor Juan Carlos Ramírez y la doctora Norma Celina Gutiérrez, en la que también las mismas personas que integramos el colectivo Suma por la Igualdad participamos como informantes y tuvo como título la construcción de una agenda de políticas públicas sobre la igualdad de género que involucre a los hombres, que salió publicado en 2015. ¿Por qué hablar de los hombres es relevante? La idea que tenemos del género está viciada. Y esto ha sido un obstáculo para alcanzar la igualdad de género. ¿Por qué? Porque la manera en la que se ve comúnmente es decir que género es sinónimo de mujeres, sin ponernos a pensar en la lógica de desigualdad que hay detrás de estas relaciones intragenéricas, que justamente tienen como resultado la violencia de género y la desigualdad en muchas de las arenas de la vida. Y entonces a partir de esto vemos que trabajar con hombres es un paso necesario, es una estrategia complementaria que se dedica justamente a articular estas relaciones de género que tenemos y construir una masculinidad alternativa a la masculinidad hegemónica, que se le llama de repente en los círculos académicos, y que promueve la igualdad de género como parte de sus valores. Y esto es importante porque vivimos en una cultura en la que ser hombre significa privilegios, que de repente es duro escucharlo y también de repente hay resistencias a escuchar este tema, pero la verdad es que la representación y los recursos en los campos sociales, políticos y económicos se ven en mayor medida en los hombres que en las mujeres. Por supuesto, habrá sus excepciones y hay que verlo bajo
una lente, digamos, estructural, pero involucrar a los hombres desde esta misma lógica significa no solamente un cambio en lo personal, que es muy necesario, sino también un cambio en quienes ahora mismo tienen mayor representación en estos entornos. En el entorno político, que ahora ya con la reforma constitucional de 2014 empezamos a hablar apenas de la paridad, pero quienes normalmente acceden al poder político han sido varones. En términos de contexto económico, también sucede que hay un privilegio, digamos, de los hombres en estos campos. Y en el término social, pues lo podemos ver todos los días. Les llamo que hagan un ejercicio de qué significa ser mujer y qué significa ser hombre, y cómo estas ideas, estos roles, limitan de repente nuestros proyectos de vida. De ahí que sea súper necesario transformar estos roles, transformar estos estereotipos que finalmente nos norman desde lo más básico, desde nuestra familia, por ejemplo, desde incluso nuestra propia identidad, hasta lo macro, hasta las instituciones que están, digamos, reproduciendo estas expectativas de roles, encasillándonos en estereotipos que no nos hacen ningún favor. Nosotros utilizamos, hablando ya un poco de la metodología, utilizamos el modelo ecológico para abordar los temas. Básicamente estamos presentando acá un ejercicio de análisis de política pública, de evaluación de política pública, una evaluación ex ante, y lo que decimos es qué sucede con los hombres que en efecto les genera algún efecto a ellos, pero también está generando efectos claros, contundentes, nocivos en las mujeres y en la cultura. De ahí que hayamos identificado estos 4 ámbitos en los que actúa el género, desde la identidad y las relaciones al interior de las familias, la comunidad, las normas e instituciones, y esta esfera que nos abarca a todas y todos, que es la cultura del género. Este orden social de género que pues básicamente forma parte de nuestra educación. Incluso si tuvimos algún antecedente de trabajo personal, todas las personas fuimos criadas desde esta idea. Y entonces lo que nos planteamos es para qué sumar. Y retomando la participación del doctor, es un ejercicio de derechos humanos, porque la participación es un derecho. Es un ejercicio además de construcción de ciudadanía, por lo que nos ha implicado en términos de fortalecimiento como colectivo social y al mismo tiempo de nuestras organizaciones y de nosotras y nosotros. Justamente la agenda está situada en la intersección que aborda los avances que ya se lograron, los avances que hay que decirlo se lograron por el movimiento feminista, que es la inspiración de este documento, que no quede ninguna duda, y también de qué áreas de oportunidad existen en términos de trabajo con hombres para fortalecer este objetivo común que es la igualdad de género. Y entonces esta propuesta está centrada básicamente en la construcción de la igualdad, el fortalecimiento de este derecho de una vida libre de violencia y en la consolidación de la democracia en México. En democracia, entendiéndolo no solamente como
solamente ejercicio de derechos políticos, sino de toma de decisiones que existen al interior del hogar. ¿Qué es lo que vimos en el momento de crear la agenda? Si ustedes se han enfrentado al análisis de la política pública, lo que solemos ver es detectar problemas públicos y a partir de esto ver cuáles son las causas y hacer propuestas para incluir justamente en estas causas. Lo que nosotros vemos es que la cultura machista y el ejercicio de la violencia y la desigualdad que se ve, digamos, personificado, corporizado, como dicen los colegas, en los hombres es una de las causas de la desigualdad. Por eso también involucrarles es importante. Y a partir de esto detectamos básicamente 4 ejes de trabajo que vienen incluidos en esta agenda. El eje de cambio cultural, que ustedes lo ven en este esquema en grande, justamente porque es un eje transversal. Detrás de todos los ejercicios de violencia, detrás de todos los hechos de desigualdad, está justamente este orden social de género que produce las desigualdades. Y a partir de esto se abordan 3 temas específicos que fueron justamente trabajados desde el consenso. Todo lo que ven ahí fue consensado con personas expertas, que son la corresponsabilidad, que está centrado en el problema del reparto inequitativo del trabajo reproductivo, que eso tiene un montón de efectos que ya lo abordarán más adelante en la vida de las mujeres y en la vida de los propios hombres. Igualmente la salud, por la sobrecarga que representa para las personas cuidadoras, que sin duda son en su mayoría mujeres. Y la vida libre de violencia, que es una cuestión que es una emergencia nacional, porque la violencia se genera desde la desigualdad y al mismo tiempo reproduce la desigualdad, digamos, está en este doble rol de causa y consecuencia. A partir de eso, lo que hicimos en términos de la metodología entonces es utilizar la matriz de marco lógico como herramienta pues básicamente utilizada en la administración pública, que será muy familiar para todas y todos ustedes, y plantear propuestas, pues siendo desde esta lógica de diagnóstico, ¿qué se necesita hacer con hombres desde una lógica de estrategia complementaria para, pues básicamente, acompañar el trabajo que ya se hace con mujeres? Esto es muy importante dejarlo claro, porque lo que pretende esta agenda no es una política de hombres que se refiera solamente a ellos en términos, digamos, de competencia. Lo que quiere hacer esta agenda es involucrar a los hombres desde la conciencia que necesitamos igualdad, y para eso pues necesitamos también involucrar al resto de la población, a ese otro 49% que son los hombres. Me pidieron también abordar el tema de cambio cultural, que como les decía es un tema transversal. Si ustedes hacen el ejercicio, cualquier forma de discriminación y desigualdad responde a un estereotipo, a un rol asignado, ya sea a los hombres o a las mujeres, y lo que necesitamos justamente es pasar a otro modelo de cultura. Por eso titulamos el eje como cambio cultural. El orden social de género, que el término se oye muy académico, en realidad todas las personas que están en esta sala y las que están allá afuera lo viven a diario, lo reproducen a diario.
significa básicamente que a las mujeres se les asignan ciertos comportamientos y ciertas tareas obedeciendo a estos roles estereotipos, y lo mismo sucede para los hombres. En este sentido, no solamente estamos hablando de lo que sucede en el nivel, digamos, de las personas, sino que también las instituciones suelen reproducir estos mismos roles, estas mismas expectativas, de manera que todas las personas estamos normadas, o se nos exige que nos ciñamos a este patrón. Y este patrón, pues básicamente es injusto, porque a las mujeres les asigna un espacio en la vida privada y les otorga casi en su totalidad las funciones del hogar y del cuidado, mientras que a los hombres se les asigna el ámbito público. Y entonces tenemos una lógica en la que pues, el acceso a los recursos va a ser muy distinto, y no solamente hablar de los recursos económicos, sino de los recursos sociales y políticos. Y entonces, justamente lo que necesitamos hacer es trabajar específicamente sobre este cambio que necesitamos. Porque normalmente se aborda desde las problemáticas, es decir, por poner un ejemplo, hay violencia contra las mujeres y se debe a que hay una dependencia económica de sus agresores, y entonces, respuesta, tenemos que fomentar proyectos productivos. Y pues sí, puede lograrse la autonomía económica, pero eso no significa que las ideas que están detrás de esos ejercicios de violencia y desigualdad se transformen. Por eso es necesario abocarse a este tema en específico, porque si no lo atendemos, la ONU nos dice que tardaremos 80 años en alcanzar la igualdad de género. Y se me hace un estimado bastante conservador, ¿no? Entonces necesitamos incentivarlo ahora. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer con hombres en específico? Nuestra propuesta, que encontrarán acá en la agenda, es justamente abordar desde este ejercicio de planeación estrategias, naturalmente objetivos, estrategias y líneas de acción específicas que puedan servir como insumo para el trabajo de las personas en el servicio público. Y a partir de esto tenemos el objetivo del cambio cultural, que se lee como propiciar un cambio de patrones culturales que permita la construcción de una sociedad basada en la igualdad de género, los derechos humanos y la justicia social mediante 3 estrategias. Ya con calma podrán descargar la publicación y revisar las líneas de acción una a una, pero les quiero hablar, digamos, de estas estrategias. La primera de ellas tiene que ver con la cultura organizacional. No es nada nuevo este tema de transversalizar la perspectiva de género. De hecho, pues si están en el servicio público deberían por lo menos de haber asistido a una sensibilización o una capacitación, porque es parte de las responsabilidades internacionales que tiene México como país parte de distintos tratados de derechos humanos. ¿Qué es particular en este punto? Hablar de una perspectiva de género y masculinidades, es decir, ver al género como una situación relacional. El primer llamado, o si se quedan con alguna cosa de acá, es justamente abordar al género en su integralidad. Es decir, si hablamos de género no estamos hablando de segregar los datos por sexo. Estamos hablando de ver justamente qué es lo que sucede con las mujeres y con los hombres con estas decisiones que toman a diario, qué efectos tienen, a qué necesidades se refieren.
Eso es lo que nosotros llamamos enfoque de masculinidades y es lo que queremos que esté en la cultura organizacional del servicio público. También, pues como la educación es una puerta de entrada a este cambio, la propuesta es incorporar en los contenidos educativos, docentes y de formación esta misma perspectiva. Es decir, desde el nivel más básico de educación, buscar que no se promuevan estos estereotipos, porque, ojo, ya lo abordarán en el tema de violencia, pero normalmente cuando hablamos de prevención de violencia, las medidas que salen a flote son talleres para evitar la violencia en el noviazgo, por ejemplo. Y en realidad eso ya no es una prevención primaria de la violencia. La violencia ya está ocurriendo y está ocurriendo desde edades incluso más tempranas de lo que imaginamos o diseñamos en estas estrategias, ¿no? Que empiezan a trabajar en la secundaria cuando ya hay hechos de violencia en las relaciones desde mucho antes. Necesitamos, para prevenir la violencia, desactivar los estereotipos de género. Y por último, que bueno que están los compañeros de medios de comunicación, este punto se refiere a trabajar con ustedes en alianza justamente para promover formas de comunicación que estén libres de creencias y prácticas discriminatorias. ¿Por qué? Cuando hablamos, y también esta es como otra de las conclusiones que me encantaría que se lleven, cuando hablamos de cualquier violencia y desigualdad, hay una idea detrás. Las prácticas son influidas directamente por las creencias, y si nosotros nos enfocamos solamente a atender las prácticas, realmente no estamos haciendo un cambio estructural y habrá nuevas formas de violencia y de discriminación justamente porque lo que genera no está atendido. Entonces, la propuesta de la agenda justamente es referirse a este punto en el eje de cambio cultural para trabajar no solamente desde las personas, los hombres en sus distintos ámbitos clave, sino también con esta cultura que es justamente la que está generando la desigualdad. Sí, le vamos a pedir a la maestra Yadira Hidalgo que nos haga favor de presentar lo correspondiente a corresponsabilidad. Favor, ok, ya, gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación a presentar este documento, que bueno, ya hablaremos de él con especial énfasis. Quiero saludar al cuerpo de dirección presente, a directivos y directivas del ayuntamiento, enlaces de género municipales y estatales que están aquí, directoras de institutos municipales aledaños, académicas, académicos, a nuestro presidente municipal, a nuestra síndica. Muchísimas gracias al doctor Beno de Keiser por acercarme este documento que es de gran valor, ¿sí? Agenda Suma por la Igualdad, propuestas de agenda pública para implicar a los hombres en la igualdad de género, es una respuesta a algo que nosotras siempre hemos estado demandando, que es el involucramiento de los varones en el tema de la igualdad de género. Bien, me corresponde entonces presentar el eje de corresponsabilidad, platicaremos un poquito al respecto, y quiero comenzarles comentando que si bien el feminismo ha logrado muchas cosas positivas para las mujeres, gracias a nuestra propia concientización acerca de la desigualdad que vivimos, pues hemos podido incidir para que nuestras exigencias tomen forma.
Y de esa manera las mujeres nos encontramos ocupando espacios en el ámbito público que nuestras abuelas solo pudieron soñar. Sin embargo, existe un espacio en donde las cosas han cambiado muy poco, que es el ámbito privado. Décadas y cambios de siglo han pasado y las mujeres seguimos siendo responsabilizadas por lo que suceda en el interior de nuestros hogares, desde su funcionamiento y operatividad hasta el cuidado de cada persona que lo conforma. Durante mucho tiempo, lo que sucedía en el ámbito privado de cada familia era considerado así, privado, y nadie debía meterse, ni vecinos ni el Estado. La Agenda Suma por la Igualdad, propuestas de agenda pública para implicar a los hombres en la igualdad de género, es una muestra de lo mucho que se han deconstruido esas creencias con las que este país creció durante décadas. Primero hace propuestas para incidir en las políticas públicas, llevando temáticas que se han dejado de lado, partiendo de algo que nosotras siempre decimos con particular énfasis: género no es sinónimo de mujeres. Y para acabar con la desigualdad necesitamos involucrar a los varones. En el caso del eje de corresponsabilidad, que es el que me toca comentar, la Agenda Suma por la Igualdad plantea primero una serie de reflexiones que, si bien forman parte de temáticas ya estudiadas, no por eso es que han sido mejor atendidas. Hablaba en un principio de cómo las mujeres hemos reclamado y hecho nuestro el espacio público. Sin embargo, el privado sigue siendo una responsabilidad nuestra por uso y costumbre. Por ello, el eje temático de corresponsabilidad que compone la agenda hace hincapié en el involucramiento de los varones y quienes componen la familia para realizar las tareas domésticas de cuidado y crianza que por tradición se han endilgado a las mujeres. El eje temático nos presenta el problema del reparto desigual del trabajo reproductivo, concepto en el que integra los elementos que acabo de mencionar. Asimismo, también menciona las causas de este fenómeno que parten de la división sexual del trabajo que ha eximido a los hombres del trabajo de crianza y cuidado, exigiéndoles otras actividades y aportaciones familiares para finalmente presentar alternativas que propicien la participación de los hombres en las tareas de crianza y de cuidado. Así, la desigualdad en el ámbito privado se ha convertido en un problema público debido a los efectos que la repartición tradicional de las labores domésticas han traído en las mujeres. Lo menciona la agenda: desgaste físico, acotación de las oportunidades laborales y obviamente la brecha salarial. Una propuesta que nos da la agenda para atacar este problema es el concepto de corresponsabilidad familiar, entendida como la asunción de la responsabilidad compartida que implica la realización de tareas, organización y control, de tal modo que la familia debe responsabilizarse de la dinámica de la realización de las tareas en el hogar. Algunos datos que vamos a encontrar en este documento para ejemplificar lo anterior son los siguientes. Nos dice que en la mitad de los hogares urbanos vive al menos una persona que necesita cuidados, ya sea niñas, niños, personas con alguna enfermedad temporal o permanente o personas adultas mayores. Esto lo dice la encuesta laboral y de corresponsabilidad social 2012. Otro ejemplo es que las mujeres dedicaron un promedio de 11.45 horas semanales más que los hombres al cuidado de personas enfermas o con discapacidad o de 60 años o más. Esto lo menciona el Atlas de Género del INEGI 2017. Y también menciona que el promedio de horas que dedica la población de 12 años o más a realizar trabajos en el hogar no remunerado fue de 48.5 horas en las mujeres y 19.6 horas en los hombres. Esto en 2015, según también el Atlas de Género. En esto hay una brecha de 28.9 horas a la semana, ¿sí?, de trabajo que le dedican las mujeres y los hombres al hogar, y que no es precisamente remunerado. Es importante notar que el trabajo no remunerado es una aportación invisibilizada de las mujeres a la economía, ya que la realización de estas tareas pues posibilitan el trabajo reproductivo que se realiza.
Además, en términos económicos, el valor del trabajo no remunerado en las labores domésticas y de cuidado ascendió a 4.4 billones de pesos en 2015, siendo las mujeres responsables de 2/3 de esta actividad que está contabilizada. Es decir, lo que hacemos en nuestra casa y por lo que nadie nos paga realmente incide enormemente, ¿verdad?, en el buen funcionamiento del mundo que habitamos. Al ser las únicas responsables del cuidado de quienes integran la familia, esto resulta en empleos de medio tiempo o autoempleo en las mujeres, lo que a su vez pues hace más precaria, nos dice el documento, la situación económica y de seguridad social de las mujeres. Un ejemplo también es la tasa de informalidad laboral, que para las mujeres fue de 59.6, mientras que para los varones es de 57.4 según los datos del INEGI 2017. Bueno, aunado a ello hay otros efectos de la asunción completa del trabajo reproductivo que tenemos las mujeres, que impactan también la vida personal e íntima, ¿sí? El descuido, por ejemplo, también de la salud y de la persona, la falta también de diversión y espacios de entretenimiento y ocio, que son muy importantes, pero que también culturalmente a nosotras nos han dicho pues que no, que el ocio no es para nosotras. A su vez, el documento apunta que los mismos estereotipos que colocan a las mujeres como cuidadoras pues exigen a los hombres ser los proveedores de la familia. Entonces, ellos dedican más horas al trabajo fuera de casa. Esto además lo hacen en un contexto económico adverso, con un modelo económico sin una perspectiva humanista ni de género, que coloca a todas las personas en la necesidad de renunciar a derechos laborales y aceptar condiciones de trabajo lejos de las que son ideales, pues para tener un buen trabajo, ¿sí? Y eso les toca enfrentar a muchos varones. A pesar de ello, nos dice este documento, se hace evidente que la división del trabajo no es inocua, sino que obedece a un interés de mantener un sistema en el que los varones detentan el poder económico y político. Es el feminismo el que ha visibilizado las tareas de cuidado y crianza como formas de aportación de las mujeres que no se habían considerado como productivas al ser realizadas en el seno del ámbito familiar. Es esa idea la que ha impedido que los varones se involucren en el trabajo reproductivo. Su masculinidad está compuesta por una serie de mandatos que deben realizar, como el de mantener una familia a cambio de los cuidados que la mujer le pueda proveer a él y al resto de las personas que integran esa familia. Apartarse, por ejemplo, del ámbito laboral para atender responsabilidades en el hogar, para los hombres tiene distintas consecuencias que para las mujeres en este orden social de género. Se sienten frustrados, por ejemplo, se sienten fracasados como varones, es algo que ataca su virilidad porque así les han construido, ¿sí? Por ejemplo, el fracaso laboral, este afecta de modo más grave la autoestima masculina, pues pone en duda su representación como miembro del género dominante en las relaciones de poder entre los géneros. Por ello, el concepto de corresponsabilidad es tan importante, pues aborda e intenta transformar el rol de los varones y las instituciones en el trabajo reproductivo. En los varones, pues deconstruyendo la cultura de género, y en las instituciones, llevando esa deconstrucción al diseño y propuesta de políticas públicas que los puedan integrar a los varones en ese trabajo reproductivo. Trascender la división sexual del trabajo y establecer la corresponsabilidad en los hogares y en las instituciones, nos dice el documento, va a traer muchos beneficios para las mujeres, pero también para los hombres. De acuerdo con el informe Estado de la Paternidad en América Latina y el Caribe 2017, los padres que están más involucrados en las labores de trabajo reproductivo cuidan más de su salud y viven más tiempo. Reportan también menor grado de uso de sustancias, así como un mayor grado de salud mental y mayor reproductividad en el trabajo. Hay varias alternativas que propone esta agenda, Suma para la Igualdad, y una que es muy importante es impulsar la paternidad integral que promueva un modelo de paternaje con la participación activa de los hombres, con una actitud respetuosa de los derechos humanos del resto de las y los integrantes de la familia,
con el fin de enriquecer las interacciones a favor del entorno doméstico y personal. Primero con los mismos varones, en una segunda etapa, incidiendo en las leyes y políticas para eliminar las regulaciones que les impiden a los hombres participar del trabajo reproductivo, por ejemplo, aquellas que no les permiten estar acompañando el proceso de gestación, parto o puerperio de sus esposas o de sus compañeras, ¿no? Y aquellas también que no les permiten estar presentes en la primera crianza de sus recién nacidos, por ejemplo, ¿sí? Y finalmente también propone la agenda con la iniciativa privada algunos cambios para implementar también medidas de gran impacto. En el tema, por ejemplo, de paternidad, la agenda propone impulsar acciones para informar y sensibilizar a los hombres próximos a ser padres biológicos, adoptivos y sociales acerca del ejercicio de las paternidades integrales con materiales mediante campañas, eventos y materiales diseñados para promover la corresponsabilidad masculina. Así también propone reformar la normatividad para garantizar la presencia de los padres o de otra persona acompañante que la madre elija en los embarazos y partos atendidos en el sistema público de salud. También se propone ampliar los permisos de paternidad y acompañarlos de estrategias de sensibilización para los padres, así como de cursos de habilidades concretas para promover su implicación en el cuidado de las personas recién nacidas. Promover la figura de permisos de cuidado integral, es decir, que no estén centrados solamente en el momento del nacimiento, sino que comprendan los procesos previos al nacimiento, lo que les comentaba, el momento del parto y la participación de los hombres en la crianza y cuidados de hijas e hijos, así como modificar la normativa del Instituto Mexicano del Seguro Social en su apartado de guarderías para dotar a todas y todos los niños el derecho al cuidado sin que éste sea afectado por la discriminación de género. Se propone también generar estrategias para promover la participación de los hombres en acciones orientadas a la corresponsabilidad desde instancias gubernamentales y desde la iniciativa privada, activándolos como actores corresponsables del cuidado. Aquí se propone de manera muy específica ratificar el convenio número 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajadores con responsabilidades familiares, que busca mejorar las condiciones de las y los trabajadores, así como erradicar la discriminación de género que se da alrededor de las responsabilidades de cuidado de las y los empleados. También propone legislar para contar con un marco legal que propicie la implementación de un sistema nacional de cuidados como un primer paso necesario para crear la institucionalidad para un Estado corresponsable del cuidado de la infancia y todas las personas independientes. Implementar el conjunto de programas, estructura, procesos, recursos, operación y responsabilidades correspondientes a ese sistema nacional de cuidado, pues para que pueda funcionar, así como incorporar como componente de ese sistema centros de cuidado ad hoc para todas las personas dependientes desde una óptica que garantice el derecho al cuidado. Reformar la normatividad pertinente para promover la obligatoriedad de las licencias de paternidad integral a los centros de trabajo para incrementar el número de hombres que hacen uso de esa prestación laboral, así como incidir en las discusiones acerca de horarios laborales desde una visión de la perspectiva de género que promueva a su vez la responsabilidad masculina, de manera que los hombres tengan apoyo institucional para el ejercicio de la paternidad. Y por último, en el caso del eje de corresponsabilidad, promover estímulos a los centros de trabajo que adopten estas estrategias para responsabilizar a los hombres del trabajo productivo. Como vemos, este es un eje muy importante porque además nos habla de una corresponsabilidad integral, si bien al interior de las familias, pero también involucrando en estas etapas a las instituciones, sí, que hagan falta, y a los centros de trabajo, porque es muy importante para promover, ¿no?, la mayor participación de los varones en la familia, un lugar importante, ¿no?, donde se empiezan a gestar muchas veces estas relaciones de desigualdad. Entonces, es algo que nos parece sumamente interesante. Todo el documento lo es. Ojalá podamos, quienes están aquí, que muchas de las personas que están aquí son hacedoras de la política pública,
podamos echarle un ojo, una leída con mucha conciencia y ver qué es lo que podemos impulsar desde el municipio, desde el estado y de donde haga falta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Yadira, y desde luego pues muchas reflexiones para mejorar las políticas públicas desde el municipio, al menos para poder contribuir a mucho de lo que en breves minutos pues se logró resumir. Para abordar el tema de violencia, le voy a pedir al maestro Francisco Contreras Sánchez, quien es maestro en salud pública, pero sobre todo pues un gran militante desde la sociedad civil y desde el ámbito institucional también, respecto de la incorporación de la temática de masculinidades y particularmente el cómo trabajar con hombres, ¿verdad?, en el tema de violencia. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, maestra Ivonne. Buenos días, buenas tardes ya. Un saludo a todos quienes nos acompañan aquí en el presidio y a los compañeros, compañeras, amigas también de la administración municipal y también de la administración pública del estado, algunos activistas también que veo por ahí, les agradecemos también. Muchas gracias a Gendes y a Beno también, muchas gracias por incluirme en esta experiencia y conocer la Agenda Suma y todo el esfuerzo que desde la sociedad civil se viene haciendo y que hoy en día estamos presentando también aquí en Jalapa. Bueno, yo para empezar estoy muy contento, pero también preocupado porque uno de los temas que me toca es un tema muy sensible, no es un tema sencillo. Voy a hacer todo mi esfuerzo por compartir algunos elementos que vienen en la Agenda Suma y otros elementos que también me tomé la libertad de incluir en mi presentación que ayudan a contextualizar el tema. Lo primero es saber cuál es el problema de la violencia de género contra las mujeres. En este sentido, la Agenda Suma hace un abordaje y nos muestra una parte teórica del abordaje que realizan las autoras en este sentido. Y bueno, nos presentan la triada de la violencia, que es una parte muy importante para ir reconociendo cómo es que la violencia en los hombres se va construyendo. Ya como bien Patricia nos decía, se trata de incorporar a los hombres también en esta perspectiva de género, si bien se ha dado esta, llamémosle de alguna manera una tradición, y lo pongo entre comillas, el asunto de incluir a las mujeres solamente en la política pública. Sin embargo, con las investigaciones y el trabajo que en la academia se viene haciendo, desde hace algunos años se habla de la incorporación de los hombres y que el tema, la categoría género, es una categoría relacional que implica que hablemos de ambas partes. En este sentido, tiene tres elementos la triada de la violencia masculina, que es la violencia a sí mismos, la violencia entre hombres y la violencia contra las mujeres y otros grupos. Acá la agenda hace un énfasis en ese tipo de violencia, en la violencia que está dirigida hacia las mujeres, y es también la violencia que está impactando socialmente y que se ha convertido en estas fechas en un problema que está terrible. De alguna manera, algunas fuentes de las que echan mano las autoras es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la ENDIR, en el 2011, la Encuesta Nacional de la Violencia en las Relaciones de Noviazgo en el 2007 y la Encuesta Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que reproducen la violencia contra las mujeres en el 2012 de la CONAVID. Yo me tomé la libertad de incluir estadística del 2016 que nos dice que el 66.1% de mujeres de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida, al menos en un ámbito y ejercida por cualquier agresor. Es decir, 6 de cada 10 mujeres en este país mayores de 15 años han vivido un hecho de violencia. La mitad, casi la mitad, violencia emocional. Casi la tercera parte, violencia económica, patrimonial, discriminación en el trabajo.
el 34%, una tercera parte, violencia física, y el 41.3% violencia sexual. Estas violencias están ahí y estamos viviendo. Ahora, ¿qué nos dice también Lendire? Vean cómo a lo largo, en la encuesta del 2016, lo que nos dicen que en el ámbito escolar, a lo largo de la vida, las mujeres mayores de 15 años, la cuarta parte de esa población ha vivido violencia. En lo laboral, más de la cuarta parte de la población femenina de mayor de 15 años ha vivido violencia. La relación de pareja, la violencia en relación de pareja, estamos hablando que el 43.9%, poco menos de la mitad, algunos porcentaje importante de menos de la mitad, ha vivido violencia a lo largo de su vida en su relación de pareja. Y en lo familiar, en los últimos 12 meses, el 10.3% de mujeres mayores de 15 años han vivido violencia. Y una violencia de la que poco hablamos, pero que existe mucho y que se documenta también muy poco, es la violencia comunitaria, que es una violencia que se vive de manera muy cotidiana y que ahí es donde también es muy importante el eje transversal del cambio cultural, porque desde ahí surge esta situación de la violencia comunitaria, y el 38%, más de la tercera parte de las mujeres mayores de 15 años han vivido este tipo de violencia a lo largo de su vida. El Secretariado Nacional, a partir de este año, el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, a partir de este año, hace un cambio en la metodología del análisis del índice delictivo, y entonces incorpora la perspectiva de género, y estos son algunos resultados al año, lo que llevamos del año. Si ustedes pueden ver, está el acumulado del año 2015, 2016, 2017, y lo que llevamos en este año hasta el mes de abril en cuanto a presuntos delitos de feminicidio. Para el mes de abril se registraron 70 presuntos delitos de feminicidio a nivel nacional. Alcanzamos en abril el tope que tuvimos en junio del año pasado. En cuanto a esta otra estadística, es resultado del registro que se hace a nivel nacional de los centros de atención telefónica de todo el país, y entonces son las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres. Y en el mes de marzo tuvimos 17.004 llamadas en los centros a nivel nacional. Lo que estamos viendo es que en lo que va del año tenemos 55.507 llamadas en los centros de atención telefónica. Esto quiere decir que son llamadas con este presunto motivo. Algunas de estas llamadas solo son alertas, no terminan en ser denuncias, o no terminan en una detención o en una intervención de algún tipo judicial. En cuanto a los incidentes de abuso sexual, vean cómo también en el acumulado en el 2016-17 y lo que va del año, tenemos ya 1.444 llamadas con este tipo de incidentes de abuso sexual. En tanto que el tope ha sido de 421, es el tope máximo que se obtuvo en octubre del 2016. Para lo que va del año, estamos casi alcanzando ese tipo de incidentes. En cuanto a acoso u hostigamiento sexual, vean cómo hemos rebasado también los centros, los C4, C5, los centros de atención telefónica. Nos están diciendo que tienen 104 llamadas en el mes de abril, teniendo un total de 1.770 llamadas en lo que va del año. La estadística, si ustedes se dan cuenta, va a la alza. De hecho, ya sobrepasamos el límite mayor del año pasado, perdón. En cuanto a los incidentes de violencia en la pareja, relaciones de pareja, vean cómo en el mes de marzo se alcanzaron 24.732 llamadas.
Es el tope máximo que hemos tenido en los 3 últimos años. Y en lo que va del año, tenemos 88.087 llamadas a los centros de atención telefónica con este motivo. El problema, creo que es bastante fuerte. Es bien importante darnos cuenta de esto. Las causas que, de algún modo, el análisis que se hace en la Agenda Suma tiene que ver con una masculinidad hegemónica, que es como se le llama, una masculinidad tradicional, donde está toda esta postura de ser varón. Si bien es cierto, existen ya algunas formas de masculinidades que se han analizado y que se están trabajando, algo que no podemos perder de vista es que dentro de la masculinidad, como parte de esta identidad que los hombres ostentamos, pero que no es necesariamente exclusiva también de los hombres, hay que darse cuenta que hay 2 elementos muy importantes: la jerarquía y el poder, que son esenciales para este diálogo que establecemos con estos 2 elementos para ir construyendo nuestra masculinidad. Y estos 2 elementos también han derivado en la vivencia de la violencia. A los hombres, de manera tradicional, se les asigna esta licencia del uso de la violencia como una herramienta para resolver conflictos. Y en ese sentido, a los hombres también se nos va complicando las formas alternativas de resolver conflictos, y a veces la otra parte, un componente muy importante que tiene que ver con estos 2 elementos, es la parte emocional. Los hombres no manejamos adecuadamente las emociones. Ya seguramente el doctor Beno abundará también en el tema de salud, pero uno de los elementos que observamos en el trabajo que hacemos con hombres que ejercen violencia es que ante la incapacidad de gestionar todas las emociones que se viven desde estos 2 ámbitos, desde la jerarquía y el poder, porque como hombre a mí me dicen: tú tienes una jerarquía mayor sobre X cantidades de personas y además tienes el poder para corregir, para cambiar, para etcétera, etcétera, y que, como también ya lo mencionaba la maestra Yadira, hay esta exigencia de la cobertura económica, y eso también nos coloca en esta posición de poder. Entonces, ante este vínculo, este diálogo que se da entre la jerarquía y el poder, existe o deriva en un ejercicio sistemático de la violencia, que muchas veces muchos de los hombres no nos damos cuenta o no lo tenemos claramente identificado que ejercemos esta violencia. En el tema de las relaciones sociales, hay este continuum que coloqué aquí, es bien importante, porque hay que darnos cuenta que si es cierto que ya hay algunas formas distintas de entender las masculinidades, así en plural, ya vemos a hombres, especialmente los hombres más jóvenes, son los que se acercan más a estas vivencias diferentes, a romper con estas tradiciones, a romper de dejar de ser el hombre de la casa. Ya escuchamos a los hombres, vemos a la generación millennial muy cercanos a sus hijos, cuidando, llevando a las escuelas. Sin embargo, aún existe y persiste la parte hegemónica, que es el ámbito cultural, donde los hombres aprendemos a ser hombres desde muchas maneras, con presencias y con ausencias también. Eso nos lleva a una serie de privilegios que son zona de confort para los hombres. Si bien es cierto, como lo decía Yadira, presentando el componente de la corresponsabilidad, a los hombres hay una serie de mandatos y exigencias desde la masculinidad. También esos mandatos, cuando se cumplen, hay una serie de privilegios que nos colocan en esa parte de confort, donde los hombres estamos ahí, y por eso también creo yo, desde mi muy particular punto de vista, es que los hombres no le queremos entrar al trabajo doméstico, porque eso implica empezar a hacerlo, es decir, a participar y a trabajar. Y bueno, eso no es tan cómodo como no lo es para las mujeres, evidentemente, pero en esta tradición los hombres estamos en esa posición de privilegio. Y finalmente, el tema de la dominación, el éxito también marcado desde lo cultural y desde las tradiciones masculinas, que los hombres estamos construyendo identidades de éxito. Una de las demandas, otra de las exigencias que tenemos los hombres es ser poderoso, ser exitoso, pero además el poder, el éxito vinculado a la dominación, y en esto también de lleno en la violencia.
Y la violencia se convierte en sí, también en un continuo, pero también se va dando de una manera piramidal, es decir, la parte cultural es la más amplia, es una pirámide, es la base, es lo más amplio, y ahí tiene que ver todas estas tradiciones que hemos escuchado y que hemos vivido. Los refranes, los dichos, el albur, todo este diálogo que en México tenemos, que llamamos picardía y que defendemos fuertemente desde nuestro ámbito cultural, ahí está, eso nos pone elementos sustanciales para que posteriormente se construya el otro tipo de violencia, que es la violencia estructural, es decir, todas las desigualdades que viven hombres y mujeres y que nos ponen en una desigualdad completa y que definitivamente pareciera que tenemos que ir en caminos distintos o caminos a veces ni siquiera paralelos, sino diferentes, como en dos planos distintos, tanto los hombres como las mujeres tratando de resolver este tipo de violencia. Y finalmente la violencia directa, que es la que se ejerce ya directamente hacia las personas, y es aquí donde, vinculado con la estadística que vimos anteriormente, nos vamos dando cuenta cómo somos los hombres quienes nos convertimos en principales agresores de este tipo de violencia. Entonces el problema que veíamos hace rato sobre tantas llamadas a los centros de atención telefónica para hacer una llamada de auxilio, regularmente o la mayoría de estas llamadas son hechas por vecinos, por los hijos, por alguien que está externo a la relación, pero quienes están involucrados es o la pareja o el hombre, algún varón que está vinculado con esta mujer. ¿Cuáles son las alternativas para desarticular la violencia de género desde lo público? El objetivo 4 es atender y reducir los factores que facilitan la violencia masculina para garantizar esta vida libre de violencia. Tiene 3 estrategias. Armonizar los instrumentos jurídicos administrativos sobre la violencia contra las mujeres con las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos y fortalecer los mecanismos de prevención primaria desde la perspectiva de género y masculinidades. Esto es fundamental. Hay como, en la experiencia que yo tengo trabajando con la administración pública, el tema de los derechos humanos es bastante complicado con los funcionarios, porque pareciera que al existir todos estos mecanismos de protección, que si bien ya existen, eso de entrada ya estuviera garantizando el acceso a los derechos a las personas. Y de hecho también es un tema que discutimos mucho sobre los derechos humanos de las mujeres. Y muchos desde las masculinidades, desde estas masculinidades hegemónicas, lo que dicen es, las mujeres ahora todo lo quieren. Ya tienen toda una política, ya tienen institutos, ya tienen una ley de acceso, y ahora ¿qué más quieren? Y entonces de repente la pregunta dice, oye Paco, ¿y cuándo va a haber un instituto de los hombres, política pública para los hombres? Y entonces yo les decía a los compañeros de la semana pasada, pues ahí vean que el próximo lunes vamos a presentar la Agenda Suma, porque también ya estamos planteando política pública para los hombres. ¿Cuál es el asunto? Que los hombres no estamos ubicando esto porque no nos estamos dando cuenta que somos un grupo vulnerable. Desde ahí los hombres no nos consideramos vulnerables, nos paramos en una masculinidad que no es vulnerable y desde ahí estamos viendo el asunto. Y bueno, la estrategia 2, que es mejorar los mecanismos de atención de la violencia de género, su efectividad a través de la incorporación del trabajo con hombres con perspectiva de género y masculinidades. La estrategia 3, que es mejorar el acceso a la justicia en los casos de violencia a través de la incorporación de la perspectiva de género, masculinidades en la investigación integral, reparación del daño y la sanción. Aquí, miren, puse las estrategias, las fui recortando porque en la Agenda Suma, cuando ustedes bajen el documento, las van a poder ampliar porque es muy rico lo que está ahí y también es muy amplio. Entonces no se queden con esto que estoy yo aquí colocando, porque lo que traté de hacer es colocar lo esencial de cada una de estas líneas para solamente el carácter de la presentación. Vean cómo es importante generar registros y metodologías. Uno de los problemas que tenemos en el tema de la violencia es que no existen registros. Incluso cuando los hombres hablan que hay hombres que viven violencia, siempre les decimos, ¿y dónde están esas estadísticas?
el ejemplo clarísimo es que yo sí conozco a alguien, pero ¿qué hizo ese alguien? Ese alguien no llega a las procuradurías, no llega a las fiscalías, o si llega, en el camino desiste por toda esta cultura masculina que existe alrededor. Es decir, los hombres no estamos haciendo todo el proceso de denuncia y seguimiento a un caso de violencia que vivimos, sea por una mujer o sea por un hombre. En este caso el asunto es distinto. Y entender que esto lo tenemos que llevar también al área legislativa para que esto se convierta en política pública. Si solamente nos quedamos en el ámbito de estar impulsando la intervención con hombres y no lo incorporamos a los programas, a todas estas líneas que tiene que ver desde el legislar para que esto se convierta también en la incorporación de la agenda de los hombres, esto va a quedar ahí como un buen intento. Por eso es importante generar una política integral de Estado para la prevención de las violencias en todo el país, hacer un énfasis en la violencia contra las mujeres y sobre todo en incorporar la prevención social de las violencias. Este es un elemento fundamental. Nosotros en el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, el CEPREVIDE, que somos parte de la Secretaría de Seguridad Pública, estamos incorporando ya desde el año pasado el tema de las masculinidades y el tema de la prevención de la violencia de género, tratando de hacer un cambio cultural. Sabemos que esto no es de la noche a la mañana. Sabemos que el cambio cultural es muy probable que no nos toque a muchos de nosotros. Yo digo que a mis hijos no, porque yo no tengo ni voy a tener hijos, pero lo que sí es cierto es que tenemos que ir haciendo este trabajo. En tanto no hagamos esta transición de reflexionar sobre la posición de las masculinidades, el poder, la hegemonía y estos privilegios que tenemos los hombres, es muy difícil entender esto. Por eso también uno de los efectos que tiene la política de género como la conocemos hasta ahora es que cuando dice género, los hombres pareciera que les ponen una vacuna. Los hombres se cierran y no quieren escuchar. Y es ahí donde también las personas que estamos trabajando estos temas tenemos que echar mano de algunas otras metodologías y otros modelos para ir incorporando otras temáticas. El trabajo reeducativo con los hombres, que formen parte del catálogo de penas del Código Penal, pero no solamente también del Código Penal, sino también de las sanciones que se deban de hacer en aquellos hombres que están cometiendo algunas faltas o algunos delitos. El caso del acoso y el hostigamiento sexual. Los mecanismos quedan en hacer un llamamiento, una sanción, quizás un acta administrativa, depende de dónde se dé esto. Lo que sí tenemos que hacer es tener hombres en procesos de reeducación, donde esos hombres que están violentando a las mujeres estén reflexionando sus masculinidades y por qué llegan y por qué creen que tienen todo el derecho de expresar opiniones sobre el cuerpo de las compañeras o hacerles algunas insinuaciones. Es importante todos estos análisis de género desde toda la normativa y toda la administración para que empecemos a quitar toda esta discriminación y la revictimización que está generando violencia institucional. A los servidores públicos, yo cuando trabajo con ellos, luego muchos me dicen, y ya lo decía Patricia, estamos hablando de creencias. Cuando hablamos de esto, inmediatamente la gente toma sus creencias, dice, es que yo creo que los hombres, es que yo creo que las mujeres deben. Eso es lo que el grupo cree. Y el asunto es reflexionar sobre esas creencias y de dónde vienen estas creencias para hacer todo esto y poder incorporar en la institución toda esta perspectiva de género, porque definitivamente nosotros como personas podemos tener posturas al respecto. Sin embargo, como servidores públicos, es nuestra responsabilidad incorporar esto. Yo con los compañeros policías, porque ha habido algunos compañeros en grupos que hago, que me dicen, Paco, es que eso para mí, todo esto de género para mí no viene, no me cabe, no lo voy a aplicar en mi vida cotidiana. Y bueno, esa es la responsabilidad. Todas las decisiones que tomamos los hombres y las mujeres tienen consecuencias, y en esas consecuencias tenemos que saber hacia dónde nos lleva una toma de decisiones. Muy rápidamente, la estrategia 2, que tiene que ver con mejorar los mecanismos de atención de la violencia de género y su efectividad a través de la incorporación del trabajo con los hombres en la perspectiva de género y masculinidades.
tenemos que hacer todo el nivel de la prevención en todos los niveles. Tenemos que estar hablando de masculinidades y de género en todos los niveles y en todas partes. Es un tema que tenemos que posicionar, que tiene que estar presente y que ya tenemos que hacer lo que las compañeras feministas ya han hecho. Las compañeras feministas lucharon por el derecho, por diversos derechos que ellas ubicaron: el derecho al voto, el derecho a la participación en el trabajo, el derecho a la igualdad salarial. Es lo mismo que tenemos que estar haciendo ahora con las masculinidades. Los hombres tenemos que estar hablando de la igualdad desde esta construcción masculina. De esa manera vamos a poder ir generando esto, permeando en la sociedad y creando toda una identidad social con esta visión del género relacional. Tenemos que integrar la atención médica, psicológica de la violencia, no solamente la parte judicial, no solamente la intervención de las instituciones policíacas. Es algo sumamente necesario. Aquí están las compañeras y los compañeros de Secretaría de Salud que también están haciendo un trabajo bastante interesante y que están incorporando el tema de las masculinidades y que lo están reflexionando hacia adentro con los hombres. ¿Por qué? Porque el tema de la violencia también es un tema de salud pública. Si bien no tiene que ver con un padecimiento, sí tiene que ver con la salud pública. Y esto es algo muy importante de señalar, porque en muchos ámbitos de repente se dice que los hombres feminicidas son enfermos. No, no son enfermos. Las compañeras feministas dicen que son hombres sanos, hijos sanos del patriarcado. Yo creo que son hombres que están parados en esta autoridad y en este poder, y a partir de eso lo ejercen sobre el cuerpo de una mujer. Tenemos que crear centros de atención integral para los hombres donde estemos trabajando. Ya hay iniciativas desde la sociedad civil. En Jalapa, siempre lo decimos, Jalapa es una ciudad privilegiada, tiene grupos de la sociedad civil, tiene grupos de la administración pública. Estamos ahí trabajando, somos amigos y hermanos también de los grupos que están en la Ciudad de México haciendo todo este trabajo. Tenemos que difundir los protocolos de atención para los casos de violencia, pero también tenemos que darle esa perspectiva de género, incluyendo las masculinidades. Establecer también la Estrategia Nacional Permanente de la Atención y Prevención de la Trata de Personas, centrada en el trabajo con los hombres responsables de ejercerla. Tenemos que trabajar el tema de trata, pero ya con los hombres. Yo regularmente en las mesas de trabajo donde estamos, regularmente la política es: vamos a darle esto a las chicas para que sepan cómo atender una situación de peligro. No, a lo que tenemos que hacer es desactivar al agresor. ¿Cómo hacerlo? Mandándole mensajes a estos hombres de que sabemos cómo está funcionando esto y que sabemos que ellos son los que tienen que cambiar. Es ahí donde también el tema del cambio cultural tiene que darse. Finalmente, la estrategia 3, que tiene que ver con la justicia en los casos de violencia, incorporando esta perspectiva de género y de los hombres de una manera integral, reparando el daño y la sanción. Es importante ver que también hay identificar los sesgos de género y las formas de discriminación de violencia. Es decir, tenemos que ir erradicando que desde las instituciones se cometan esos errores, que ya los ministerios públicos, incluso los primeros respondientes, en este caso los compañeros policías, también tengan muy claro que desde ahí, con esta visión de la masculinidad, muchas veces se ponen del lado del agresor. Lo tenemos que ir erradicando. Tenemos que capacitar a todo el personal de la administración pública, y aquí aprovecho la oportunidad para decir, todo el personal implica todo el personal. Implica desde las secretarías hasta las personas que se dedican a hacer el trabajo manual operativo. Es decir, tenemos que tener a nuestros alcaldes, a nuestros directores, a nuestros secretarios de Estado y a cada uno de los servidores públicos que estén haciendo. Porque si solamente trabajamos con los cuerpos operativos, esto no permea hacia arriba. Si los hombres estamos en el poder, en esta estructura, en esta forma estructural hegemónica que también tiene que ver con una jerarquía, y no le entramos a este análisis, el asunto solamente se queda en una muy buena voluntad por parte de todos los activistas y las personas que estamos en este trabajo. Hay que homologar
todo el tema de las masculinidades con conceptos, metodologías, manuales y protocolos para la investigación, el peritaje utilizados en los procedimientos. Hoy en día están ahí una serie de intervenciones. En muchos lados entramos desde la experiencia de los profesionales que estamos como interesados en este tema, y desde mi formación como psicólogo, como sociólogo, como antropólogo, le entro, y eso hace que al momento de revisar los casos veamos elementos así como rompecabezas incompletos. Necesitamos homologar también estas metodologías. Hoy en día hay ejercicios que ya se están haciendo también en este estado, desde la Comisión de Derechos Humanos, el mismo trabajo que hace el Instituto Municipal de las Mujeres para atender desde otros enfoques el trabajo de la violencia. Registrar la información, esto es sumamente importante, tener completos registros de todos estos temas con los criterios de las masculinidades y el enfoque de género, tratando a las personas como tal y teniendo esta separación entre personas que son víctimas y las personas que también agreden. Si solamente nos centramos en la víctima, muchas veces estamos revictimizando, y lo que está sucediendo desafortunadamente con estos temas es la impunidad. En tanto no tengamos claro quiénes son los agresores, no se haga lo correspondiente, aún sea en el acoso o en el piropo o en los feminicidios, no importa. Es decir, es algo bien importante, no importa el tipo de violencia, cualquiera de estas violencias es impactante en la vida de las personas. Finalmente, establecer los mecanismos de coordinación con organizaciones gubernamentales que tengan en esta perspectiva, trabajando con hombres que contribuyan a la garantía de acceso a la justicia, y también institucionalizar el trabajo con hombres como parte de la justicia de las mujeres mediante la investigación efectiva y reparación del daño y la sanción. En tanto no haya un trabajo coordinado de la sociedad civil, la administración pública, federal, estatal y municipal, este tema se va a diluir. De verdad, algo que necesitamos es reflexionar las masculinidades y vincular el trabajo en todos los niveles de gobierno y en todos los órdenes para que en esta visión que se propone, que propone la Agenda Suma para la igualdad, busquemos no solamente posicionar el tema de las masculinidades, sino atender el tema de las masculinidades desde todos los enfoques, específicamente en este tema de la violencia, que como ustedes se dieron cuenta con la estadística, tenemos un grave problema, no solo en este estado, sino en el país. Con esto cierro, les agradezco. Al doctor Beno de Keiser que nos haga el favor de abordar el tema de salud, por favor. Buenas tardes, agradezco mucho su presencia, su paciencia, su escucha atenta, y ojalá que cada quien esté maquinando cómo esto puede traducirse y aplicarse en los distintos niveles y actividades en las que trabajamos aquí. Desde la universidad, desde la sociedad civil, desde distintas instancias del gobierno. También agradezco la bonita convergencia que se dio entre los esfuerzos desde la universidad, el Instituto de Salud Pública y el ayuntamiento, los enlaces de género. Aquí hay estudiantes de 3 maestrías, entonces realmente es importante. No sé por qué sale recortado, pero bueno, esperemos que las otras salgan flores en Jalapa. El esquema que nos presentó Patricia al principio planteaba este elemento de la cultura de género. Yo la pongo abajo y de ahí florece negativamente toda una serie de consecuencias que hay que empezar a convertir en consecuencias positivas en la temática de violencia, en la falta de corresponsabilidad, y el último elemento, que es el de la salud de los hombres. Es en la salud de los hombres en donde pagamos finalmente el costo de estos privilegios que siguen estando presentes en nuestra sociedad, estos privilegios para los hombres. El costo se paga del lado de la salud. Vamos a ver la siguiente, a ver si sale completa. Yo tengo 30 años viviendo aquí en Jalapa, no sé por qué está recortada la imagen, si el técnico nos puede ayudar. Tengo 30 años y prácticamente ya llegando a Jalapa me estaba haciendo
preguntas junto con algunos otros varones sobre bueno, qué está pasando con nosotros, los varones, qué tanto estamos pudiendo escuchar los reclamos de las mujeres, de las feministas y no declaradas feministas. En alguna reunión de la sociedad civil se diseñó un taller de salud de la mujer, ya se empezaba a ver la salud integral de la mujer, no solo la salud sexual y reproductiva. Y al final dije, bueno, ¿y qué tal si el próximo año hacemos un taller sobre hombres y salud y carcajada general? Yo no sabía muy bien qué estaba diciendo tampoco, pero bueno, por lo menos el cáncer de próstata aparecía como algo específicamente masculino. Y de ahí me di a la tarea de empezar a revisar. En el Instituto de Salud Pública me pasaron unas bases de datos y encontré que no estaban separados. Si estaban por edades, hombres y mujeres juntos, o hombres y mujeres, pero todas las edades juntas. Entonces no había forma de empezar a ver a lo largo de lo que llaman el curso de vida cómo se van dando las diferencias. 30 años después hay evidencias muy importantes y muchas de estas están recogidas en la agenda y hay mucha gente, ya es un campo de investigación muy activa, el de la salud de los hombres. Y empiezan a aparecer toda una serie de consecuencias en distintos ámbitos. Acabo de terminar, se está traduciendo, no se ha publicado todavía, un reporte para la Organización Panamericana de la Salud, en donde hacemos una actualización de la información epidemiológica, los datos duros en relación con la construcción de la masculinidad y la salud. Ahí se ve. Hace 30 años venía hablando del hombre como factor de riesgo, estaba equivocado. La masculinidad como factor de riesgo también estaba equivocado. Y no toda la masculinidad ni todas sus manifestaciones son un factor de riesgo para las mujeres y para los propios hombres, sino es esta masculinidad hegemónica, y cuando hablamos de hegemónica hablamos de dominio, pero también cierto grado de acuerdo, tanto de hombres como de mujeres, de que las cosas pues así son y por qué van a cambiar. Ahí vemos un salón fumador, ¿sí? Con un plote de arriba que simula esta cuestión de el último adiós antes de que nos echen la primera parada de tierra, el tema de las adicciones. Siguiente. El jueves próximo, el viernes próximo, se presenta en la Ciudad de México un estudio que se hizo en 3 países que se llama la caja de la masculinidad. Es un concepto que viene más bien de la literatura norteamericana, un poco de, bueno, ¿qué tanto estás metido en la caja de la masculinidad? ¿Sí? ¿O qué tanto has logrado salir? Y la caja de masculinidad está compuesta de varios mandatos. Perdón que no se lea el texto totalmente, pero en letras un poco más grandes: la autosuficiencia, el ser fuerte, retomo varias de las cosas que se han mencionado acá, la hipersexualidad, la homofobia, la agresión y el control como un elemento que yo tengo que estar ejerciendo, el ser, la proveeduría, ¿sí? El aspecto, siempre estar performando cierto tipo de masculinidad a través de ciertas formas de ser, de comportarme en el ámbito público y en el privado. Siguiente. Pero eso tiene también sus bemoles, ¿sí? Y ya se mencionó este mandato del ser proveedor que de pronto no se puede cumplir, y eso genera un gran malestar en los hombres que no logran ser plenamente proveedores. El competir con otros hombres, la comparación es una gran fuente de insatisfacción. Siempre habrá alguien más fuerte que yo, alguien mejor en el deporte, alguien que tenga más recursos, un carro más nuevo. Si lo compro hoy el carro, pues voy quizás sea más nuevo, pero ya mañana ya quizá alguien pueda superarme. Entonces esta situación de competencia que se va inculcando desde la infancia. Del feminismo retomamos este concepto de interseccionalidad, cómo somos intersectados por distintas dimensiones y cómo eso, en contraste con los mandatos de la caja de masculinidad, puede generar todas las situaciones de riesgo para los hombres. Los hombres que están en situación de pobreza, los migrantes que cruzan día a día nuestro estado y otros estados, el ser joven, sí, como algo menor que ser adulto. Yo todavía trabajo con mucha gente y pregunto, ¿y qué es adolescencia? Adolescencia es carencia, es insuficiencia, adolece de algo. No, adolescencia es una etapa de transformación, pero se tiende a ver como menor, como un adulto incompleto. Ser indígena, ser afrodescendiente, no ser heterosexual, que es uno de los grandes mandatos, tener alguna enfermedad y estar desempleado.
hay toda una serie de elementos que afectan y que generan situaciones de vulnerabilidad y que tienen un impacto directo en el perfil de salud y enfermedad de los varones. Siguiente. Esta es la portada del informe. Siguiente, de las unidades de salud. Y vemos simplemente algunos ejemplos que retomo del informe. La diferencia en la presencia de los hombres en la epidemia de VIH-Sida, y ahí están los mandatos culturales. Todavía hombres que dicen, es que eso a mí no me va a pasar, yo no uso condón, es como bañarse con impermeable. Ese tipo de ideas y creencias siguen circulando, ¿sí? Y los hombres estamos muy rezagados y con grandes deudas en el campo de la salud sexual y reproductiva. Pero también los accidentes, lo que comentábamos con la maestra Ivonne, la gran tasa de accidentes que hay en el estado, en el municipio, a nivel nacional. Hay una gran mortalidad, 4 por 1 por lo menos, dependiendo del estado o de la región que estemos viendo. Y las mujeres que mueren por accidentes, generalmente es el hombre que iba al volante. Con las dos flechitas muestro las estadísticas, por ejemplo, de América Latina, en donde está México presente también, la parte más alta, y las 3 curvas de abajo son las mujeres de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica y Caribe. Siguiente. Suicidio. Otra manifestación especialmente grave de esta incapacidad de afrontar la vida y la incapacidad incluso de pedir ayuda. Sí, los intentos de suicidio en nuestros hospitales, por cada hombre que intenta suicidarse llegan 4 mujeres, como una forma desesperada de pedir ayuda, que a veces no es escuchada atentamente por el sector salud. Sí, ese es hay que señalarlo. Pero al forense, por cada mujer que llega fallecida por suicidio, llegan 4 hombres. Es más o menos la proporción. Y nuevamente la flecha, en el caso de Norteamérica y Caribe es más alta, pero la desproporción entre hombres y mujeres es bastante alta. Y esto apunta al tema que lanzó Paco, el tema de la salud emocional de los varones. El percibir, el poder interpretar y el poder expresar ciertas emociones sin violencia. Invariablemente atrás de la violencia hay otras emociones que se están moviendo, y eso lo vemos cotidianamente en los grupos de hombres que trabajamos en esa temática semana a semana. Siguiente. Perdón, esta no se ve, pero lo importante era la parte de abajo. Antes de que se llegue a los 50 años, ya hemos perdido 1 de cada 5 hombres. El 20% de los hombres ya han muerto antes de los 50 años, y la curva está muy bajita hasta de los 5 a 14 años, pero a partir de la adolescencia empieza esta curva a diferenciarse de las mujeres y a ser muy marcada, ¿sí? 20%. Desde los 5 a 14 años ya aparecen las violencias, aparecen los accidentes, aparecen los ahogamientos como causa de muerte. Catemaco, Veracruz, ¿sí? Realmente es dramático, invariablemente, una desproporción con hombres. Siguiente. Y vemos ahí una síntesis de cómo está la desproporción en color azul oscuro. Vean por orden de frecuencia, esto a nivel de las Américas: homicidios, accidentes viales, uso de muertes violentas, las adicciones que tienen su consecuencia, la cirrosis del hígado, los suicidios, VIH-Sida, consumo de otras drogas, consumo de alcohol, ahogamientos y exposición a fuerzas mecánicas. Ahí está el ámbito también de la salud laboral, en donde la mayor parte de los trabajos más peligrosos también son ocupados por hombres, en la caña, en la minería, en la industria pesada, etc. Siguiente. Con la salud de los hombres, notarán que por esto el objetivo 4, pero decidimos cerrar con la parte de salud de los hombres para llamar la atención a este aspecto. ¿Qué se plantea en la agenda? Es promover el autocuidado, no el cuidado de las otras, no llegar de repente ya discapacitado a los 60, 65 años y habrá alguna mujer de la familia que me cuide, o se contrata ese trabajo si hay los recursos, sino el autocuidado, el autocuidado de los propios hombres, y la responsabilidad de los hombres por su propia salud y la de otras personas. En la medida que yo cuido, ahí está la responsabilidad, también aprendo a cuidarme.
y tiene dos componentes: desactivar las creencias y prácticas de la masculinidad tradicional que nos ponen en riesgo y nos excluyen. Contar con programas y profesionales especializados y servicios pertinentes y asequibles y de calidad. Esto tiene que tener un correlato también desde el sector público. Siguiente. Todavía no salimos, ¿no? Sí, vamos a la siguiente. Todavía no salimos a la siguiente. Todavía no llegamos, digamos, a una completud en la forma en que los servicios de salud atienden a las mujeres. Todavía hay una perspectiva materno-infantil muy ligada a la capacidad reproductiva de las mujeres, pero de repente no escuchando las necesidades de las niñas, adolescentes o de las mujeres de tercera edad. Y del lado de los hombres realmente no hay una política integral todavía. Mucho de lo que mostramos en las estadísticas es algo que se va cristalizando en los últimos años de la primaria, a lo largo de la secundaria y preparatoria, si es que se tiene la fortuna de asistir a esas instancias. Se va restringiendo la diversidad de la expresión emocional, ¿sí? La tristeza, el miedo. Niños muy pequeños escuchan que no deben de llorar, que no deben de tener miedo, incluso la ternura. Se limita el autocuidado, se estereotipa la conducta sexual. Todavía cuando hacemos ejercicios en escuelas sobre sexualidad, es una visión muy sexualizada y de conquista, muy genitalizada de la sexualidad, y se van rigidizando roles y conductas. Esto ya convierte a muchos de estos hombres jóvenes en un factor de riesgo para sí mismos, pero también en sus relaciones con las mujeres en el ámbito de lo sexual, en el noviazgo y las distintas formas de violencia. Siguiente. ¿Qué retos plantea la agenda? Bueno, hay evidentemente, y eso lo vemos cotidianamente con los estudiantes de salud pública, hay una segmentación de servicios. Hay servicios distintos para distintas poblaciones. No hay un sistema nacional único de salud en México, y esperemos que podamos acercarnos cada vez más a la salud. Todavía no es un derecho, y en muchos casos es una mercancía. No hemos logrado pasar de esta visión, de superar la visión materno-infantil en el caso de las mujeres, para avanzar a una visión integral de las mujeres, pero también de los propios hombres. Y en el tema de la formación de recursos humanos, bueno, todavía nuestras universidades no tienen plenamente integrada una